Hola Latam, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes semana a semana los días lunes a las 5 p.m. horario Nueva York, 7 p.m. horario Colombia. Los encuentro nuevamente con el objetivo de ver, observar y compartir información sobre qué moverá los mercados financieros esta semana. Tratamos de conversar al respecto de cómo fue la apertura de mercados, luego analizar cuáles son los datos más importantes del calendario económico y finalmente nos detenemos a analizar en tiempo real y en gráficos los posibles escenarios de algunos de los activos que solemos estudiar y operar en la plataforma. Me refiero a algunos de los principales pares en el mercado Forex, también a los commodities y a algunos de los índices bursátiles de mayor relevancia. Para los que no me conocen, les doy mis saludos, mi nombre es Facundo Molina, comencé en el mundo del trading en el año 2001, estudios, seminarios, algunos cursos de análisis técnico, análisis fundamental, y allí por marzo del 2003 abrí mi primera cuenta real con un broker importante en su momento y comencé mi vida como trader en el año 2005 y ya operando en real, desarrollando informes para varios sitios de relevancia, que hoy son de los principales a nivel mundial. Formé mi escuela de trading, MolFX, con el fin de poder compartir y brindar seminarios, no solamente en forma presencial, sino también a distancia, modalidad que obviamente estamos realizando en estos momentos. Así que bueno, a los presentes les doy un cálido saludo. Tenemos un importante movimiento de semana, luego de buenos datos de la actividad de empleo que nos regaló Estados Unidos en el comienzo de este mes y donde los principales índices bursátiles americanos avanzan y mantienen el signo positivo. Veíamos en esta nueva semana a Wall Street con en esta oportunidad el Standard Poor's 500 muy cerca de máximos históricos, esos máximos logrados en el mes de febrero, más allá de que hubo un importante retroceso del Nasdaq que finalizó la jornada en números negativos. Y más ni menos que del Nasdaq, este índice que agrupa las principales empresas tecnológicas de los Estados Unidos y que lógicamente entre sus principales, de alguna manera, cotizadas o empresas cotizadas se encuentran empresas que no paran de generar resultados positivos. Hoy vimos sí, una reducción principalmente de Tesla y de Netflix que han cedido importantes porcentajes y han acarreado a este índice a terrenos negativos. Entre los datos importantes de la jornada, podemos mencionar que Donald Trump, ante una falta de acuerdo en el Congreso y en unos meses que ni más ni menos son de importancia para el presidente de los Estados Unidos, debido a que entra en los últimos 100 días donde define si en principio va a reelegirse o va a ceder la posición a Biden, que día a día incrementa más su voto positivo y las encuestas en las últimas horas parecieran estar a favor de Biden. Donald Trump en el día de hoy ha firmado 4 decretos que contemplan una prestación adicional a los desempleados, un retraso en el pago de impuestos sobre las nóminas, una moratoria en la devolución de los préstamos estudiantiles y una paralización de los desahucios de viviendas federales. Desde ya los demócratas han criticado duramente a estas medidas, pero sin embargo son varios aquellos que están de acuerdo y nos encantaría quizás que en este lado, en América Latina, nuestros presidentes estén un poco más del lado de los trabajadores y apoyen en estos momentos duros de crisis que nos está impactando fuertemente en la pandemia. A nivel empresarial, la noticia del día sin duda ha sido la adquisición del negocio de TikTok por parte de Microsoft, aunque parecía no estar tan clara todavía, sí, hay algunos que avanzan que ya es casi un hecho, así que será sin lugar a duda el impacto importante y la noticia en los próximos días de así se confirma. Y por otro lado, una de las más bajistas de la jornada ha sido Kodak, luego de su impulso, ¿sí?, de las últimas jornadas,
Como novedad, hoy las acciones se hundieron más de un 30% después de que el gobierno haya anunciado que retirará el acuerdo para que fabricase productos farmacéuticos. Así que movimientos importantes en la jornada con los índices bursátiles y donde los principales metales se encontraron con retrocesos relevantes. Como hablábamos recién, en esa carrera hacia las próximas elecciones del principal país, por lo menos en materia de mercados financieros, nos referimos a Estados Unidos, Biden incrementa el voto positivo y en las últimas encuestas pareciera que está teniendo algunos cuerpos de ventaja sobre el actual presidente de los Estados Unidos. Vamos ahora a qué nos depara el calendario económico para la presente semana. Toda duda e inquietud que deseen acercar, por favor, vayan haciéndola del lado de las preguntas y las iremos respondiendo durante el transcurso del webinario. Sin datos de relevancia, este día lunes 10 de agosto, mañana a primera hora, a la 1 a.m. horario Nueva York, conoceremos desde Reino Unido el cambio en cuenta corriente, un dato de impacto medio, pero sin embargo, ante carencia de otros datos económicos, puede brindar algún movimiento de importancia en el mercado, sobre todo en aquellos pares de monedas que contengan a la libra esterlina. 3 horas más tarde, desde la eurozona, el famoso índice SIU desde Alemania será conocido, un dato del motor de la eurozona que ha perdido terreno desde el punto de vista del impacto en las principales paridades que contiene el euro, pero no deja de ser uno de los datos más relevantes de la eurozona. Más tarde, de la sesión americana, conoceremos el índice de mayorista, de inflación mayorista, referimos al precios al productor, el índice de precios al productor PPI, a las 7:30 am como último dato de relevancia de los Estados Unidos. Sin más datos en la jornada americana, en el cierre de la europea, nos iremos a última hora, 9 pm, 10 pm, ya con el cierre de los mercados americanos y previo a los mercados asiáticos. Desde Nueva Zelanda se conocerá ni más ni menos que a la decisión del Banco Central de Nueva Zelanda con respecto a los tipos de interés y una hora más tarde la conferencia de prensa de su gobernador. Acá empiezan a llegar algunas preguntas, algunos saludos, los correspondo, tengo una gran cantidad, sobre todo muy rápido al no haber funcionado el micrófono. Adolfo, Gregorio, Juan Carlos, Humberto, muchísimas gracias a todos los que me van saludando. Julio me pregunta, qué pena por Kodak, es como dicen, compra con el rumor y vende con la noticia. Sí, es una frase muy conocida, pero lamentablemente es una frase que sucede posterior a que algo suceda, ¿no? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en realidad uno ve un movimiento muy brusco, muy rápido, se quiere subir y muchas veces llega tarde. Muy pocos esperaban esta noticia y ahora que empezó a descartarse, lamentablemente tuvo su corrección, no todavía un cambio direccional, pero una muy fuerte corrección, sobre todo aquellos últimos que llegaron con las compras. Aquí me preguntan qué opino del Bitcoin. Sí, exactamente, Verónica, me imagino que te refieres BTC como Bitcoin, hasta cuándo podría bajar y cuánto crees que suceda. Bueno, vamos a ver si podemos, si nos da tiempo para analizar alguna de las criptomonedas desde la plataforma. Sí, entiendo que tiene una tendencia alcista mayor, más allá que era lógico que veamos una corrección en el corto plazo. Aquí Geraldine me dice que se escucha entrecortado. Les pido por favor al resto de los que están en este momento oyendo si es igual o solamente esta persona. Todos me escuchan perfecto. Por favor, Geraldine, confirmame si me escuchas correcto, en forma correcta, o quizás será un tema tuyo y lo has podido solucionar. Bien, bien. Acá la gran mayoría me está escuchando en forma correcta y el audio perfecto. Me dicen, te pido por favor trates de verificar y ojalá lo puedas solucionar. En la parte técnica, la realidad es que he demostrado que he tenido un inconveniente y estuve más de 6 minutos intentando solucionar, gracias que tengo varios micrófonos. Pero no te puedo ayudar mucho, quiero decir. ¿Cómo ves el oro? Me pregunta Alexander. Bueno, Alexander, dame unos minutitos y vamos a ver. El oro claramente está en tendencia alcista, pero después de casi 8 semanas en suba, a mi entender, creo que empieza a mostrar algunos argumentos de corrección. Lo vamos a ver un ratito en gráficos y también vamos a visualizar lo que entendemos puede llegar a ser el escenario para el resto de los días.
Aquí me dice que siguen viendo diapositivas de fotos de actualidad y no veo el resto de las fotos. A ver si me acercan ahora. Puede haber un error de mi parte. Entiendo que debería estar ok. Tendrían que estar viendo las primeras noticias del martes 11, mañana. Perfecto. Gracias por avisarme, sí, Mauricio. Excelente, bárbaro. Vamos a ver Bitcoin, vamos a ver si podemos Bitcoin y vamos a ver si podemos ver también algo de Forex, algunos oro, plata, perfecto. Gracias a los que me van acercando. Se escucha bien, me dice, solo que la imagen se le sube una imagen. Ya lo solucioné, Johnny, entiendo que sí. Hoy no es mi día desde el punto de vista tecnológico. Mil disculpas. Bárbaro, excelente a todos los que me van dando comentarios. Tengo la única alternativa de un cuadro de diálogo donde voy leyendo sus retribuciones. Bien, me pregunta Nelly respecto al oro. Terminamos el calendario económico y comenzamos con el oro y vamos viendo diferentes posibilidades en los próximos oros y también para los próximos días. Bien, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir con el calendario económico. Entonces decíamos un lunes tranquilo, un martes un poco más movido desde la eurozona, arrancando con Reino Unido y terminando con Nueva Zelanda. Vamos al miércoles también. Tendremos Producto Bruto Interno desde Reino Unido a la 1 am, siempre horario de Nueva York u horario del este. Y a las 7:35 tendremos índice de precios al consumidor desde los Estados Unidos. 2 horas más tarde se conocerán los inventarios de petróleo. Atentos a aquellos que están operando el crudo o el oro negro, como se le conoce, el cual ha tenido una de las más importantes recuperaciones en el último tiempo. Desde Australia a las 8:30 conoceremos el cambio en el empleo y la tasa de desempleo. También atentos a los que están operando el dólar australiano, una moneda muy correlacionada al oro y que está siendo también recibido los buenos augurios del oro y nos muestra importantes recorridos. Lo vamos a ver también al dólar australiano en un ratito. Vamos al jueves 13, menos datos de la semana pasada. Semana a semana, los días jueves, vamos a conocer nuevamente las peticiones de desempleo en los Estados Unidos. Todos muy atentos con lo que está sucediendo con el COVID y el incremento de cantidad de contagios en los Estados Unidos, los números respecto a las personas que jueves a jueves solicitan una nueva petición por subsidio de desempleo, sigue todavía por encima del millón. El histórico en los Estados Unidos hasta antes del COVID ha sido cercano a los 200.000, estamos 5 veces por encima, hasta 6 veces por encima de sus números habituales, siguen siendo altos, los cuales esto de alguna manera ha sido en principio adelantado por el mercado, suponiendo que con el paso del tiempo rápidamente iría a sus números normales. El mantenerse estas cifras tan altas de alguna manera deberían y podrían impactar también en los mercados. Sin más datos, en el jueves nos vamos 6:30 p.m. con el discurso del gobernador del Banco de Australia, a las 6:30 p.m., así que atentos también a los que operan el dólar australiano. Ya en el cierre de semana, con un viernes 14, sí, también más tranquilo respecto a otras semanas que suelen brindar mayor cantidad de datos, conoceremos ventas minoristas a las 7:30 m, sin duda quizás el dato de mayor impacto en los Estados Unidos, y a las 9 o 1 hora y media más tarde el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Como pueden observar, una semana más tranquila, una semana también que no deberíamos tener desde el calendario económico sorpresas, por lo cual presta a que podamos desarrollar recorridos y trading sin alarmas de importancia. Bien, dudas del calendario económico, si no directamente vamos a entrar de lleno en la plataforma y vamos a ir analizando algunos de los principales activos que nos ofrece el MetaTrader en XM. Bien, perfecto, muy pocas dudas o de vuelta algún tema técnico, han dejado de oírme o se me han quedado dormidos. Les pido por favor de tanto en tanto alguna palabra para saber que todavía me están oyendo, como se puede decir. Bien, muchísimas gracias. Vamos directamente con algunos de los principales activos, nos meto directamente en la plataforma, recién me preguntaban del oro, así que en el oro nos vamos directamente y hoy justo lo veíamos con uno de los alumnos que están operando y tomando decisiones a través de nuestros seminarios y lo veíamos en gráficos más cortos. Claramente no hay mucho que decir, pero bueno, vamos a hablar de algunos comportamientos menores respecto al oro, que
les parece que está el oro. Y bueno, no hace falta leer los diarios o obviamente hacer mención al comportamiento. El oro se encuentra claramente en tendencia alcista, el oro está cotizando en máximos nunca vistos en el pasado, ha superado la cota de los $2.000 la onza, un precio desde el punto de vista psicológico muy esperado hace algunos años, hablamos si después de la crisis 2008-2009 no llegó a alcanzar y se vino abajo, cayó casi $1.000, estuvo un tiempo importante cotizando en ese rango y posteriormente siguió su dirección al alza. Una dirección al alza que lo ha llevado cerca de los $1.900 la onza y posteriormente, luego del quiebre en las últimas jornadas, lo estamos viendo en este momento con una velocidad y con un movimiento direccional muy pocas veces visto. Cuando nosotros analizamos gráficos, en este caso el oro, fíjense que una tendencia saludable tiende a los 45 grados y en este momento no solamente ha incrementado la velocidad, sino que es una velocidad muy difícil de mantener en el tiempo. Luego de alcanzar la zona de 2071, 2073, depende de cada broker, lateralizó y comenzó a ceder posiciones, cotizando en este momento por debajo de 2030. ¿Qué observamos en gráficos menores? Que más allá que la línea tendencial se mantiene en principio vigente, estaría quebrando con el movimiento último la directriz de velocidad, una directriz de mayor velocidad que en este momento estamos coloreando con, vamos a poner un color diferente, color rojo, ¿sí? La última línea directriz de mínimos ascendentes que tiene como 3 o 4 apoyos ha sido quebrada en el día de hoy, lo cual no indica un cambio de tendencia, no es suficiente para hacerlo, pero sí podría indicarnos una corrección. Esta corrección todavía debería superar la zona de 2011 como importante nivel de soporte y a partir de ahí podríamos ver una corrección mayor hasta la zona de 1980 y hasta la zona de 1970 como posibles zonas de soporte. ¿En qué nos basamos en estos argumentos? Bueno, es lo que veíamos en el día de hoy hace muy poquitito con uno de nuestros alumnos. Lo que observábamos era un movimiento lateral y nos se podría estar mostrando una suerte de patrón de cambio de dirección, el cual podría anticipar un cambio de tendencia en el corto plazo o de alguna manera, dicho de otra forma, anticipar una corrección. Fíjese, aquellos que siguen los patrones gráficos, podríamos estar viendo en el oro una figura, a ver si se animan y me ayudan algunos de ustedes y la descubren antes de que la termine de dibujar. Podríamos estar viendo en el oro en este caso, muy pocos me contestan. Sí, gracias Álvaro. Sí, un posible hombro, cabeza, hombro. ¿Qué significa un hombro, cabeza, hombro? Es un triple intento con diferentes, de alguna manera, diferentes alturas. Suele ser el del medio mayor. No busquen movimientos exactos en mercados como en los mercados financieros, pero son zonas. Fíjense, un primer intento, un segundo intento y un tercer intento. Nos marca claramente cuáles son las zonas y en este momento se está presentando una lucha, una importante zona de soporte en la zona de 2020, aproximadamente 2018, donde ha marcado los mínimos anteriores. Entre 2023 y los máximos en 2070 tenemos aproximadamente 50 puntos, ¿sí? O $50, los cuales podrían llevar a la zona de corrección al oro muy cercano a 1977, 1980 como objetivo. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que en caso de producirse un movimiento bajista está argumentado por este triple intento fallido. Entonces, hombro, cabeza, hombro, en este momento está lidiando con esa directriz alcista, esa tendencia, línea de velocidad alcista en la zona de 2020, intentó quebrar pero no ha podido y está en estos momentos unos puntos por encima. Por debajo de 2018, 2011, la zona de 2000, lógicamente, 1990 y posteriormente 1979 son las zonas de soporte que argumentan lógicamente una posible corrección. La tendencia del oro sigue todavía siendo bajista y solamente este movimiento correctivo nos daría a nosotros pie
para posicionarnos, ¿sí?, en zonas importantes de soporte y volver a comprar más abajo. Bien, preguntas antes de avanzar. Muy bien, aquellos que dijeron hombro, cabeza, hombro, estaban atentos. Álvaro, Roger, muchísimas gracias. Gregorio, pareciera que así este patrón solo se confirma en caso de ser quebrado la zona de cuello. La tendencia es alcista, por lo cual deberíamos ver un movimiento y seguramente un ida y vuelta a modo de pullback antes de ver un movimiento mayor. Bien. Perfecto, perfecto. Aquí me dice Álvaro si el AUD o el AUSI o el dólar australiano se correlaciona positivamente con el oro. Sí, voy a ser muy cuidadoso con esta respuesta porque las correlaciones existen y en este caso el argumento de la corrección entre la moneda australiana y el oro es que Australia es uno de los principales productores de oro a nivel mundial, por los cuales el precio o el incremento del precio del oro suele afectar en forma positiva a, ¿cómo se llama?, al comportamiento del dólar australiano. Bien, perfecto. Aquí Verónica me pregunta cómo llegué a 1979. Aproximadamente es una zona importante, si tenemos máximos anteriores, 1, 2, 3, 4. Por otro lado, también sería el 23.6 de Fibonacci de la última corrección y también es una zona cercana a la cantidad de puntos entre la zona de cuello y el máximo, lo cual se mide la distancia de objetivo del patrón de hombro, cabeza a hombro. Tenemos diferentes argumentos desde el punto de vista técnico que nos implicarían posible zona de objetivo. Bien, bárbaro. Algunas preguntas más que me van cerrando. Aquí me dice Julio, una pregunta, ese hombro, cabeza a hombro, en una hora una posible corrección se da, y podría haber, a veces me cuesta leerlo, no porque no entienda la letra, sino por cómo escriben, en un día, en un par de días. Ah, esto es un gráfico que es horario, Fíjate que la formación del hombro comenzó el pasado 5, tenemos 2 días de fin de semana, o sea, lleva 2 o 3 días, por lo cual, en caso de darse, se podría dar de acá al día jueves aproximadamente, ¿sí? Más allá que es un gráfico horario, también está confirmado en gráficos de 4 horas. Nosotros podríamos ver, luego de un movimiento tan veloz al alza, un movimiento ¿cómo se llama?, en forma escalonada. Se suele dar en este tipo de movimientos el principio de alternancia. Entonces, cuando sube con tanta velocidad, podríamos ver el oro ceder posiciones en forma de pisos, mesetas, caídas, mesetas, por lo cual se debería dar entre el miércoles y día jueves en caso de que vaya superando los mínimos anteriores. Bien, perfecto, gracias por tus comentarios. Digamos que para el día de mañana sería bueno irnos en venta por un tiempo en oro. Me dice Diego, no recomiendo entradas, sí les comparto mis zonas donde a partir de esas zonas yo podría tomar decisiones. La tendencia al oro se mantiene alcista y está en una zona clave. En caso de que no pueda quebrar la zona de 2020-2018, nosotros nos mantenemos fuerza alcista. En caso de volver a superar la zona de 2035, tenemos que apuntar a 2050 y por encima de 2050 el siguiente objetivo son los máximos cercanos a 2071. Sin embargo, entendemos que hay argumentos que nos pueden dar fundamentos para una entrada, ¿sí?, a la baja. Bien, Marcos me pregunta lo mismo, entonces esto me indica vender. Cuando ustedes van a tomar decisiones en el mercado, lo mejor que pueden hacer es no escuchar a personas que están diciendo compren o vendan, porque el dinero es de ustedes, no es mío. Entonces, ustedes tienen que cuidar su dinero y la única forma de cuidar su dinero es estudiando y tomando decisiones con sistemas de probabilidad asociada a favor. Si ustedes no tienen un sistema, lamentablemente están tomando un riesgo en pos o en manos de otro que les dio un comentario. Volvemos a lo mismo, tengan cuidado con ese tipo de invitaciones a entrar al mercado. En mi caso jamás lo hago, ¿sí? No es serio de mi parte que soy un educador. Sí les estoy diciendo que encuentro en este momento en gráficos horarios que se podrían dar en los próximos 2 o 3 días un movimiento en sentido bajista. Uno debería definir las zonas de entrada y también el riesgo a asumir, ¿sí? Eso es importantísimo, sobre todo para ti, Marcos, que estás recién entrando. Aquí me dice Daniel, para la lectura de los gráficos, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? 1 minuto, 5 minutos, 15. Entiendo, Daniel, debes ser bastante nuevo, pero porque
cuando uno va a leer gráficos, lo que mejor recomiendo es primero comenzar por gráficos mayores. Me refiero a gráficos semanales o mensuales, después comenzar y seguir a gráficos menores. En este caso, ya vemos claramente la tendencia alcista en gráficos mensuales y semanales del oro, lo veíamos recién con la fuerte dirección que tiene. Entonces estoy analizando en gráficos menores si hay algún patrón, alguna herramienta que nos empiece a demostrar o dar argumentos para tomar decisiones. En el corto plazo fijé mis zonas. Yo por encima de 2050 me iría a buscar los máximos, por debajo de 2023 iría a una corrección menor, teniendo en cuenta que la tendencia mayor se mantiene todavía alcista. La imposibilidad de continuar al alza me indicaría un posible movimiento en mesetas, caída, lateralización, por lo cual debería implicar un poco más de tiempo. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a los que me van dando sus comentarios. Acá mucha gente preguntando el oro, por lo cual hay mucho interés seguramente en el mismo. La mayoría de las veces que entro en corto en oro pierdo, me pregunta Roger. La realidad, Roger, seguramente tus entradas han sido en el último tiempo. La tendencia del oro es claramente alcista y si has encontrado alguna señal que te indica cambio de tendencia y esperaste una confirmación, probablemente entraste tarde y esa demora en la entrada hizo que el mercado continúe con su tendencia mayor. Esto es una suposición, pero hoy por hoy es difícil entrar al oro, sobre todo si uno no tiene el timing de entrada. Bien, ¿cómo puedo poner ese indicador de hombro, cabeza, hombro? En realidad es una figura chartista, lo tomé directamente de las figuras. ¿Sí? Acá tengo triángulos, rectángulos, como para que ustedes lo puedan observar y yo mostrarles. Acá me preguntan, ¿cómo identifico un gráfico mensual de uno semanal? Bien, en la parte superior acá tenés las diferentes periodicidades. Samuel, hay un webinario que se brinda semana a semana para aquellos que recién se inician en el trading y dan las herramientas del MetaTrader. Igualmente a todos ustedes, dentro de nuestro canal de YouTube de MoleFX, aquellos que quieran visitarlo, van a encontrar una clase de introducción al MetaTrader, como también todo el resto de los webinarios que fuimos compartiendo ¿sí? Semana a semana. Este va a estar grabado y también otros que brindamos información sobre sistemas, indicadores, formaciones chartistas, bueno, una gran cantidad de información para la operatoria. Bien, vamos adelante que quiero brindar algunos comentarios más. Algunos de ustedes me preguntaban del dólar australiano y fíjense que la relación cuando hablábamos correlaciones, entonces, si uno ve, y lo vamos a dejar como para darnos un poco una idea importante respecto a qué sucede con el dólar australiano y el oro, fíjense que por un lado tenemos al dólar australiano del lado derecho y vamos a dejar al oro del lado izquierdo. Entonces, uno cuando habla de correlaciones implicaría que estaríamos viendo gráficos similares. Sin embargo, los acabo de poner los dos en gráficos mensuales y mientras en un lado claramente estamos observando una importante recuperación, en el otro no hay una correlación exacta. Por eso tengamos en cuenta aquellos que encontramos y vemos correlaciones que no son relaciones matemáticas exactas. Sí, lógicamente hay ciertas correlaciones que se pueden brindar. ¿Por qué? Porque no son el único causante del movimiento ¿sí? de un activo o de un par de monedas. En este caso, cuando el oro sube, y en este caso está fuertemente en tendencia alcista y está lógicamente formando máximos históricos, se vio reflejado en el aumento del dólar australiano en los últimos meses. Pero si uno compara un gráfico con otro, claramente las formaciones son diferentes. Si uno va a gráficos menores, ya puede encontrar algunas similitudes mayores. ¿Por qué? Porque el dólar australiano había caído de una manera muy importante. El dólar australiano, uno de los causantes de su movimiento es el oro, pero también hay otros causantes, lógicamente, del Banco de Australia y otros indicadores económicos de Australia como país que impactan en su moneda, como la inflación, como las ventas, el empleo, otra tanta cantidad de factores. Entonces, fíjense que la correlación, aquellos que ven correlaciones, no es del todo exacta. Si uno se va a los últimos gráficos, me refiero a gráficos menores, en gráficos diarios, ya podemos ver quizás alguna cercanía, pero de vuelta no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar
como analizábamos recién, una posible corrección del oro, ¿qué puede llegar a suceder con el dólar australiano? Que ha subido una gran cantidad de puntos en el último tiempo, nos ha mostrado una fuertísima recuperación. Y fíjense qué recuperación que ha tenido el australiano, que ha quebrado esa línea directriz, esa línea de velocidad en gráficos mensuales, y más allá que se está encontrando, lo tenemos marcado acá con las B, con una muy fuerte zona de soporte que ha tenido importantes mínimos en el 2016 y 2017, zonas de congestión en el 2015, y como ustedes saben, soy partidario de que el mercado tiene memoria, de que Charles Dow nos regaló sus postulados hace más de 100 años, sin embargo siguen vigentes por la misma psicología de las masas. Entonces, como zonas que han sido respetadas en el pasado, vuelven a respetarse. En este momento, el dólar australiano ha subido hasta una zona clave que no ha podido quebrar, muy cerca de la zona de 0,72. Si uno lo analiza en gráficos de temporalidades menores, luego de una muy fuerte caída que lo ha llevado al dólar australiano a cotizar a mínimos no vistos del año 2008-2009, se produjo una muy importante recuperación, en parte, lógicamente, causada por el oro, pero también por otros indicadores que afectan a la moneda australiana. Fíjense que también, si uno aplica otras herramientas chartistas, se encuentra la corrección de 61.8 de Fibonacci, el último retroceso de importancia antes de hablar de una corrección mayor. Luego de varias jornadas semanales al alza y conformar nuevos máximos en el año 2020, estamos viendo una suerte de lateralización. Y cercano a lo que está pasando con el oro y un posible movimiento a la baja del oro, nos podría dar un argumento también de posible movimiento a la baja en el dólar australiano. Si aplicamos algunos patrones chartistas también en el dólar australiano, fíjense que podríamos estar viendo un primer intento, un segundo intento y un tercer intento. Me van a decir, pero esto está no derecho, está con cierta inclinación. Es que es así, no se presentan solamente patrones derechos. Acá no es matemática exacta. Claramente en estos casos podemos apreciar patrones, ¿sí?, con cierta inclinación que nos demuestran desde el punto de vista de la psicología de masas lo mismo. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo claramente a que no pudo continuar, cede con esta fuertísima zona por encima de la zona de 0,72 y a partir de empezar a ceder posiciones nos podría mostrar un decremento y hasta un cambio direccional. Lo habíamos dicho también y lo pueden encontrar en los webinarios anteriores en nuestro canal de YouTube, que los cambios de tendencia solamente se producen por impedimentos de continuar con la tendencia mayor. ¿Qué estoy diciendo de otra manera? El mercado no vira, ¿sí?, en forma robot de subir a bajar, sino que por intentos de no poder continuar el movimiento alcista nos muestra un cambio, ¿sí?, de escenario de alcista a bajista. Entonces, para tener en cuenta el escenario del dólar australiano, bien, decíamos que 0,72, y vamos a cambiar un poco los colores porque está demasiado rojo, en 0,72 nosotros encontramos con la primera zona de resistencia, ¿sí?, muy fuerte nivel, máximos, mínimos históricos, y en este momento está oscilando en esa zona. No ha podido y fíjense que por encima se encuentra la zona de 0,7240. Solo un movimiento por encima de 0,7240 nos ponemos al alza. Pareciera que este agotamiento y la imposibilidad de poder continuar, un quiebre por debajo de 0,7130 nos mostraría una corrección para las próximas jornadas hasta 0,7070. Si 0,7070 es quebrado, recién ahí hablaríamos y podríamos ver un movimiento mayor a la baja del dólar australiano. Vaya casualidad que este dólar pueda ser impulsado por una corrección del oro. Sí, podría ser el argumento de una corrección del oro. Bien, aquí me dice Arturo, hola Julio, me dice, en realidad no sé si me pregunta a mí o otro, mi nombre es Facundo Arturo, pero me pregunta si alguna vez ha quemado algunas cuentas. Sí, he quemado varias cuentas mías y de clientes. Lamentablemente han sido grandes dolores que he tenido y entiendo mis mejores aprendizajes. Ciertamente son dolores que entiendo son parte de la vida de los traders. Cuando uno relaciona la vida del trader con la vida misma,
suelo recordar que mi madre me decía que tenga cuidado con el fuego y alguna vez me he quemado, pero no me he muerto por quemaduras. Entonces, es importante tener un tutor, un mentor o alguien que lo guíe en los riesgos de esto y obviamente para evitarlos y que sean de alguna manera daños que puedan ser recuperables. De lo contrario, el daño puede ser muy grande y uno desconocer. Por eso desaliento a aquellas personas que ingresan al mundo del trading sin una capacitación y sin un tutor. Bien, aquí me dice Jessica, ¿qué indicaciones debo tener en cuenta para ingresar al mercado? Bueno, déjame resumirte, Jessica, y darte algunos conceptos. Es importante una férrea educación. Hay un montón de información que nos ayuda a entender los movimientos del mercado. Existe un excelente argumento desde el punto de vista conceptual, que es el análisis técnico. Existe también el análisis fundamental. Existe la administración de riesgo, existe la psicología. Hay gran cantidad de cosas para que vos aprendas, ¿sí?, a poder comprender y asociarles probabilidades a los movimientos del mercado. Si eso se lo sumás a un tutor, una persona que te acompañe, me parece que vas a tener una buena educación, lógicamente en un tiempo. No quieran ser traders en días, en semanas ni en meses. Requieren años. Eso es importante. Bien. Aquí me pregunta Santiago, que hoy pasa a una cuenta real, ¿algún consejo? El mejor consejo para empezar en real es tener un sistema corroborado en cuenta demo. Y si tenés un sistema que lo has asociado y tiene, sí, obviamente resultados a favor en el tiempo, bueno, el mejor de los éxitos para que lo apliques en dinero en real. No deberías tener inconvenientes. Bien. Miguel me pregunta, ¿el euro dólar volverá a sus recientes máximos? Bueno, ahora nos toca el euro dólar, estuvimos viendo el oro, nos metimos directamente el dólar australiano. No sé si hay alguna duda más respecto al dólar australiano o el oro. Si alguien me pregunta del canal de YouTube, ya se los pongo directamente para aquí. El canal de YouTube es MoleFX, creador de traders. Lo pueden encontrar como MoleFX, creador de traders en el buscador. Más tarde, sí, sobre el final, se los voy a poner directamente en las diferentes filminas. El oro y el eurodólar están muy parecidos, me pregunta Luis. Bueno, ahora lo vamos a ver un poquitito. Me están preguntando varios del euro quiero decir, así que directamente vamos a meternos directamente con el eurodólar, que quiero ver algún activo más. Xiomara me dice que es nueva en este momento en el mundo del trading. Bienvenida, Xiomara. En este momento me muestra la vela que puedo comprar o vender. En realidad, ¿en qué activo estás? Es importante que me lo digas. Y la realidad es que quizás esté tomando decisiones con velas japonesas, lo cual hay gente que lo hace y le va muy bien, pero también debes tener en cuenta tus zonas de salida. Si cuando uno ingresa al mercado debería saber si se da el escenario que está esperando, excelentes felicitaciones, salir con las ganancias obtenidas. Pero en caso que no se dé el escenario esperado, bueno, lamentablemente debo tener fijada mi zona de salida, mi plan de contingencia, como digo yo, para poder salir lógicamente en caso que no se dé lo esperado. Bien, y cuidar mi cuenta. Vamos directamente entonces ahora con el euro dólar, lo cual recién me decían, ¿se puede estar dando un patrón, un parámetro similar al oro? No, no lo veo tan igual, pero sí estamos viendo algo similar en el sentido de que estamos teniendo un doble rechazo. Pero vamos paso a paso. Fíjense lo que el euro dólar hizo en el último tiempo. El euro dólar rechazó una zona muy fuerte, estamos en gráficos mensuales, cercano a 1.0620, 1.06, 1.0590. Fíjense que tenemos zonas de mínimos en el 2014, cercano al 2016 y en el 2017. Esta zona que estamos marcando acá en color celeste, en 1.0620, 1.0590, tuvo varios intentos y esto lo explica claramente la psicología de masas. Luego de una importante caída, el euro viene fuertemente en caída, luego lógicamente de esa crisis subprime de los Estados Unidos. Sin embargo, en ese momento el dólar se fortaleció de una manera muy fuerte, el cual no está teniendo el mismo comportamiento en condiciones de crisis mundiales como estamos observando. Entonces, también eso marca que ante hechos similares, no iguales, los mercados reaccionan de manera diferente. Fíjense, cerrado el mes de julio, hubo 3 meses de subas muy fuertes del euro, pero ¿con qué se encontró? Podríamos hablar de una especie de canal en color rojo, una línea directriz bajista en color amarillo en gráficos mensuales. La zona de 1.19 es un
muy fuerte nivel de resistencia en el euro dólar. El mercado lo testeó 2 semanas consecutivas, ¿sí? Lo pasó un poquito más, estamos hablando muy cerca de 1.1920, no pudo confirmar y tras 6 semanas alcistas el euro dólar cede posiciones en la semana actual. Cuando hablamos de cambios direccionales, y yo les mencionaba recién que todo cambio direccional surge por imposibilidad de continuación, fíjense que el euro dólar nos mostró un primer intento y un segundo intento. Este segundo intento no es suficiente, pero ya de alguna manera hay una razón que nos abre el camino a un posible movimiento correctivo mayor. Recién hablamos de que el oro nos podría estar regalando un hombro cabeza a hombro. Bueno, en el euro podríamos estar apreciando, no se ha confirmado todavía porque esto requiere el quiebre, lógicamente, de la zona de cuello, pero podríamos estar viendo, como seguramente alguno me lo estará por escribir o me lo estará escribiendo, un doble intento de continuación alcista fallido. Para que se confirme este doble intento de continuación fallido, tenemos que hablar de que se quiebre la zona cercana a 1.1715. ¿Cuál es su objetivo en caso de que se confirme este posible doble techo en formación? ¿Sí? Estamos hablando de un posible movimiento hasta la zona de 1.15 donde tenemos marcado nosotros nuestro objetivo. Fíjense que en gráficos de 4 horas para las próximas jornadas tenemos claramente un movimiento y un RSI que nos está marcando la fuerza directriz bajista, se está por acercar a la zona de 30, lo cual indicaría ingreso de sobrecompra, así que en caso de que se quiebre la zona de 1.1690, 1.17, se forme el pullback y el RSI nos muestre fortaleza por debajo de 30, podríamos tener indicios de una corrección mayor en el euro dólar, o bien como consecuencia de debilidad del euro, o bien como consecuencia de fortaleza del dólar americano. ¿Dónde abandonamos este escenario en el corto plazo? La zona de 1.1820 es mi primer nivel de resistencia y lógicamente por encima de 1.19 estamos en la senda equivocada, por lo menos para los próximos días. Voy a avanzar un poquito más con las preguntas que se me están acumulando. Agradezco me hagan cualquier comentario del oro, del dólar australiano o del euro, que los hemos visto hasta el momento. Aquí me pregunta si existe alguna estadística para saber si uno ha alcanzado consistencia. Sí, por lo menos un par de meses con resultados positivos, Roger. Me parece importante que uno se sienta que el sistema funciona, que lo conoce y sabe en qué momento funciona, cuántos puntos me da, qué puntos si obtengo en contra, cantidad de operaciones perdidas en forma consecutiva. Hay varias cosas que uno debe tener en cuenta para hablar de sustentabilidad, siempre y cuando midiendo el riesgo, lógicamente. Aquí me dice Julio que tiene una confusión respecto a los time frames. En gráficos de 1 hora puede ser bajista, en gráfico de un día alcista. ¿Cómo haces en ese caso? Gracias por tu respuesta. Es muy clara, la respuesta está en tu misma pregunta. Implica que en los últimos días el precio subió y en las últimas horas ¿sí? El precio bajó. La tendencia mayor en gráficos diarios es alcista y estamos dentro de una corrección horaria bajista. ¿Cuál es más fuerte? Siempre, siempre, y es una de las pocas veces que siempre, la tendencia dominante es mayor que la menor. Sin embargo, en una pequeña probabilidad, alguna vez toda tendencia mayor comenzó por una corrección en tendencias menores. Bien, perfecto. Hoy en día, ¿consideras que esas pérdidas pudieron haber sido evitadas? Si te refieres a las mías, todas son evitadas. Lo que pasa es que somos seres humanos y lamentablemente en algún momento, y sobre todo en la curva de aprendizaje, la codicia, cuando uno viene sobre todo en momentos de ganar mucho dinero, lo hace sentir un poco superpoderoso. Creo que, y de hecho lo tengo en uno de los webinarios, ¿no? ¿Cuál es la muerte del trader? La muerte del trader, sin lugar a dudas, es la administración del riesgo. Si uno tiene una correcta administración, tiene una férrea disciplina, probablemente no muera nunca. Sin embargo, en algún momento, al ser seres humanos, ese tipo de seres que bien sabemos que tropezamos con la misma piedra más de una vez, no dos, sino tres o cuatro, en algún momento puede fallar. Pero son procesos. Siempre la ayuda de un tutor evita que el desastre sea mayor. Bien.
Me dices, Mauricio, si es correcto el tema del euro, me estabas preguntando por él, había varias personas más, si hay alguna duda. Bien, perfecto, perfecto. Aquí Nelly me pregunta cuál es el apalancamiento de una cuenta de $20. $20, Nelly, para mí no es una cuenta de trading. Lamentablemente, el riesgo es muy grande. Sí, cuando hablamos de una cuenta de trading, suelo recomendar que no tengan cuentas por debajo de $5.000. Pero lógicamente es mi apreciación y quizás cada uno tenga una realidad diferente. Y esa cuenta de $5.000, trabajarla con mini micro lotes, ¿sí? Con el menor riesgo que tengan hasta que ustedes encuentren sustentabilidad en el mercado. Cuentas tan pequeñas, lamentablemente, tienen un único final. La única diferencia es en el tiempo. Algunas se pierde todo antes y algunas después. No quiero desalentar a nadie, pero lamentablemente la tendencia es que se pierdan. No quiere decir que una persona de a poquito y con su conducta y correcta gestión las pueda acrecentar. Trato de ser lo más correcto posible. Bien, perfecto. Aquí me preguntan algunas paridades más. Me gustaría comentar y avanzar antes de seguir. Espero que hasta aquí no haya mucho más dudas, mucho más inquietudes, ¿sí? Pero me gustaría avanzar con algunos. Vamos a meternos en el mundo de algunos índices que hemos hablado poco y fíjense que algunos nos están regalando algunos datos importantes. Vamos a analizar en este momento el DAX. El DAX, sí, o el GER30 es el contrato por diferencia que refleja el comportamiento del DAX alemán. Como pueden ver, y en el mundo de los índices, en las últimas veces veníamos viendo lo que venía sucediendo con los índices americanos, este que es el principal índice quizás de Europa y lógicamente a través de Alemania, ¿no? La locomotora de la eurozona. Fíjense que también nos ha mostrado recientemente máximos históricos, ¿no? Para aquellos que pueden observar, en el mes de febrero tocó máximos históricos, ¿sí? Cercanos a la zona de 13.600 puntos. Luego, obviamente, una importantísima corrección y en este momento llevamos, si lo pueden contar claramente, varios meses de subas, en realidad 3 meses de suba, una fuerte corrección en el pasado mes de julio y en este momento nuevo intento de ir de máximos. Recordando a Chartdow, a la memoria del mercado y lógicamente a esas zonas de precios donde se ha detenido, fíjense lo que ha pasado nuevamente con este índice europeo. Ha rebotado nuevamente cerca de los 13.200 el pasado mes, máximos que nos había mostrado también en el mes de junio y el mes de mayo del 2018 y también había generado cierres en el 2017, en noviembre y en diciembre, lo cual la consolida una zona de muy fuerte resistencia en este momento. Pero también vamos a observar, lo voy a traer en color rojo, que previamente tenemos una muy fuerte zona de resistencia cercana a los 12.800 puntos, con máximos que han detenido el movimiento también de este activo, de este índice bursátil, en los meses de agosto y julio del 2018 y también tenemos máximos de junio y mayo del 2017. Por lo cual, si uno tuviese que ver las zonas cercanas de congestión, estamos muy cercanos a ese 12.800 y a ese 13.200 como siguientes niveles. Decíamos que en zonas de soporte, las zonas de equilibrio por debajo del precio, la zona de 12.550 a nuestro entender sería el siguiente nivel de detención. Ahora fíjense lo que ha pasado con este índice. Ha subido, ha retrocedido, ha subido. Lo pueden ver claramente la fuerte caída que tuvo a partir del 2020 y la importante recuperación que tuvo desde el mes de febrero hasta la actualidad en gráficos diarios. Esa línea de velocidad que mantenía al índice claramente alcista fue quebrada, no nos está mostrando un cambio de dirección, pero sí podemos ver una suerte de lateralización, una lateralización que podríamos ver dentro de un canal. Ese canal que uno aprecia en gráficos diarios tiene 2 toques en el margen superior y 3-4 toques en el margen inferior. Entonces, fíjense cómo de una fuerte velocidad alcista comienza a lateralizar con movimientos idas y vueltas y los niveles de memoria del mercado, como decimos, nos muestran claramente niveles de relevancia.
decíamos que cercana a la zona de 12.840, vamos a marcarla más concretamente en 12.915. Fíjense la cantidad de niveles que nos ha mostrado en el pasado que han respetado los precios. En años anteriores detenía las caídas y en años más recientes detenía las subidas, por lo cual la zona de 12.915 en gráficos diarios sería el nivel a tener en cuenta. Si vamos a gráficos de 4 horas, vemos que previamente tenemos otros niveles de detención que no han podido hacer que el precio se extienda, por lo cual entre 12.800 y 12.550 son nuestros niveles de parada. ¿Cuál es la zona a tener en cuenta? 12.300. En caso que el índice quiebre 12.300 a la baja, nos podría indicar un movimiento en sentido bajista mayor luego del quiebre de este canal con sentido alcista. ¿Cuáles son los escenarios entonces a la baja? Lo marcábamos recién y lo vamos a dejar también trazado. En caso de 12.550 sea quebrado, iría a 12.300 y debajo de 12.300 una caída mucho más importante, similar a la altura de este canal, que tiene una altura entre 13.300 aproximadamente y unos 12.300, habríamos de 1.000 puntos a la baja. Quebrada la zona de 12.800 y entre 12.900 tenemos un importante nivel de consolidación que debería detener el movimiento alcista debido a que tenemos una muy fuerte zona de congestión a partir de máximos y mínimos pasados. Aquí me pregunta Johnny, mientras voy viendo algunas de las últimas preguntas que quieren acercarme cuando estamos llegando al cierre. ¿Qué es el pullback? El pullback se explica como un movimiento de confirmación del mercado cuando es quebrada una zona de equilibrio, un precio de referencia, para ser más simple y sencillo en la explicación. Mientras algunos creen que hay un cambio de dirección o una extensión del movimiento, todavía algunos creen, por explicarlo de una manera en el sentimiento atrás, que se mantiene ese movimiento. Si quebrase la zona de 12.300, probablemente veamos un primer movimiento impulso a la baja. Sin embargo, algunos entienden que todavía está en rango y estarían comprando. El segundo movimiento, confirmando la nueva dirección, confirmaría el movimiento y también confirmaría la formación del pullback, que tiene un primer impulso, un segundo correctivo y un tercero de confirmación. Bien, muchísimas gracias a todos los que me van acercando inquietudes, ya avanzando sobre el cierre del webinario del día de hoy. Voy leyendo las últimas preguntas, comentarios, la mayoría son agradecimientos. Aquí a Lorcio te pido disculpas respecto al Bitcoin, se me ha quedado sin tiempo la sesión, como dicen los españoles, pero te pido por favor, acá tenés nuestra dirección de correo, cualquier duda, inquietud que tengas, nos escribas, info@molefex, con gusto te podemos dar algún comentario. Aquellos que están en línea nos pueden contactar a nuestro Skype de Molefex Management, y a todos los que preguntaban cuál es nuestro canal de YouTube Molefex Creador de Traders es nuestro canal. Pueden contactarnos, pueden escribirnos, pueden obviamente dejar comentarios, críticas o suscribirse al canal, lo cual agradeceremos. Desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. También agradezco a todos los que me han dejado y nos están dejando saludos. Les deseo también buena semana de trading y cualquier duda, inquietud, no duden en consultarnos. Hasta la próxima.